Dios les bendiga. Me sostiene esto, se me olvidó bajarlo ahí. Agárralo de aquí nada más. Pueden tomar asiento. Siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios. Siempre es una bendición compartir la palabra de Dios. Es un gran privilegio. Es una de las mejores cosas realmente que uno puede hacer. Y este martes, amanecer miércoles, yo no sé si a usted le pasa, pero yo soy de los que tiene que poner como, por ejemplo, si me voy a levantar a las 7, yo pongo la alarma a las 6:50 y luego una a las 7, porque sé que la de las 6:50 la voy a apagar para dormir 10 minutos más. Yo no sé si a usted le pasará eso, a mí me pasa. Entonces la pongo 2 veces para hacer eso. Me cuesta levantarme. Pero este miércoles, probablemente a usted no le pase, ¿verdad? No sé. Pero este miércoles me desperté muy temprano y a mí me sucede que cuando Dios va a hablar a mi corazón, me despierto así y me despierto como avivado, como si no estuviese durmiendo. Entonces me despierto muy temprano y escucho la voz de Dios. Cuando usted tiene el tiempo de caminar con Él, usted es sensible a su voz, usted reconoce esa voz. Entonces yo me levanté y lo primero que hice fue anotar lo que escuché. Y cuando hice eso, me llamó mucho la atención, pero inmediatamente me dije a mí mismo: me vas a poner a predicar. Y pasó a los días ya que el pastor habló conmigo y me dijo que hoy correspondía predicar. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay una de las cosas que siempre cuando me paro en un altar me gusta decir, me gusta mencionar, y es la palabra expectativa. Y lo voy a volver a mencionar. Siempre a la hora de pararme en alguna plataforma, de empezar a predicar su palabra de Dios, hay algo que llena mi corazón, y es que creo que tenemos que tener expectativa. Porque una de las cosas, aquí hay una coinonía en el espíritu entre lo que Dios dice, lo que yo escucho de Dios, lo que imparto hacia usted, y usted el hambre que tiene hacia Dios. Por eso la Biblia dice que hubo lugares donde Jesús no pudo hacer la misma cantidad de milagros, porque el pueblo no creía en Él, porque su propio pueblo era donde no creía en Él, no creía en Él lo suficiente. Entonces yo le pregunto a usted, ¿tiene expectativa? Le voy a volver a preguntar, ¿tiene expectativa? Porque una parte del mover de Dios para esta mañana es que usted tenga hambre de Dios. Porque si usted tiene expectativa, usted está haciendo una parte del mover de Dios para atraerlo acá a este lugar. Algunos de los que recibieron milagros de parte de Dios, no fue Jesús que se acercó a ellos, fueron ellos que se acercaron a Jesús y gritaron: Jesús, Jesús, Hijo de David. Dice la palabra de Dios que uno de ellos, la multitud, lo callaba, pero él gritaba más. Así que yo voy a volver a preguntar: ¿hay gente que tiene expectativa de Dios en esta mañana? Porque la misma expectativa que usted tiene de Dios, déjeme decirle que a pesar de que yo tenga el privilegio de tener este micrófono que representa la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, que representa ser el vaso, no limita la misma expectativa que yo tengo de Dios, así como la tiene usted. Así que para mí representa emocionante el saber que puedo venir, pararme en una plataforma y que no sé lo que va a hacer Dios, pero lo que sí sé es que algo va a hacer Dios. Y eso es una de las cosas más maravillosas que podemos saber. Siento su presencia, siento a Dios. Es una de las cosas más grandes que podemos tener cuando somos hijos de Dios. Yo no sé si su trabajo es rutinario, no sé si usted hace las mismas cosas siempre, y eso es bueno. Quizás usted estudió y se preparó para que eso suceda, pero cuando caminas con Dios, Dios siempre te va a sorprender en el camino. Porque hay una de las cosas que a un sector de cristianos se les olvida, es que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos no consiste en palabras de humana sabiduría, sino en demostración del poder de Dios.
Y no, permítame decirle que no estoy inflando sus emociones, aunque si sus emociones son positivas, también Dios las utiliza para que usted reciba algo de Dios. Vamos a ver cómo nos va con el tema del tiempo, pero creo que Dios definitivamente se tomó una cita con nosotros en esta mañana. ¿Sabes? Hay una historia que me pasó a mí. ¿Me ayudas aquí abriendo la grilla? Hay una historia cuando yo estaba pequeño. Gracias, Grey. Cuando yo estaba pequeño, mi papá siempre me metió en escuelas de fútbol desde muy pequeño. Pero yo muy pequeño, aunque tal vez a veces le cuento esta historia a algunas personas y no lo creen, pero yo era muy gordo. Bastante, muy gordito era. Y al principio yo recuerdo que eso hizo que se me dificultara quizás el aprender. Yo estoy hablando de quizás cuando tenía unos 10 años, tal vez. Ya cuando entré al colegio fue que me estiré y todo cambió. Pero había un muchacho que yo lo recuerdo, que él siempre la tenía conmigo. Siempre se burlaba de mí. En esos tiempos, bueno, no soy tan viejo, pero en esos tiempos no existía la palabra bullying, ¿verdad? Eso es una palabra como muy reciente, pero en realidad la acción de lo que es el bullying siempre había existido, o sea, siempre. Lo que ahora hicimos fue darle una descripción o darle un nombre. Y me pateaba y se burlaba y me hacía bromas crueles y no me la pasaba. Y yo me acuerdo, o sea, era el brother ceñido. ¿Por qué? No lo sé. Y yo me acuerdo que yo siempre salía frustrado y le decía a mi papá siempre me llevaba a los entrenamientos y le contaba y ya, pero me sentía, no sé, quizás como que le agachaba la cabeza y todo. Y era una y otra vez, y una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que llegó un día. Siempre hay un día. Y resulta que me hizo, era como que como yo no hacía nada, su nivel de intensidad aumentaba, su nivel de intentar hacer humillaciones y golpearme. Y un día en un partido, me acuerdo, me pegó una patada y por aquí me acuerdo, y me rompió y todo, y lo que hizo fue reírse en mi cara. Y entonces ya yo me enojé muchísimo y recuerdo que fui donde mi papá al final ya del partido y le dije a mi papá, y se me salían las lágrimas de la cólera, y le dije a mi papá: vea lo que me hizo, no sé qué. Y me acuerdo que mi papá me dijo, él no me mandó a pelear, pero me dijo: haga lo que tenga que hacer. Él no había, para mí, él me lo dijo tranquilo, haga lo que tenga que hacer, pero yo creo que en mi mente yo vi a mi papá como que me dijo: haga lo que tenga que hacer. Eso fue lo que yo creo que yo vi. Vea, él no había terminado de decir esa frase, porque yo venía con lágrimas de cólera. Y dice: vea lo que me hizo, dijo, haga lo que tenga que hacer. Y yo me fui. Y me acuerdo que nada más llegué donde él, iba bromeando ahí con otros. Nada más llegué donde él, por la parte de atrás, y le hice así en el hombro, le toqué aquí, y donde vuelve a ver me dice: ¿qué? No terminó de decir qué cuando usted sabe qué pasó. Hermano, ya cambié, ¿verdad? Pero, hermano, le pegué una tunda, pero como por todos los meses que había hecho. Es que como que lo revivo donde me acuerdo. Y eso fue en Embaco, entrenamos en Embaco. Y había un montón de gente ahí. Se hizo una cosa, se hizo muy grande, ¿verdad? Pero yo gané. Y es curioso porque, bueno, hace como un año me lo topé y me dice: ¿usted se acuerda de mí? Y yo: sí. Y él me contó, él me dijo: ¿se acuerda de nuestra pelea y no sé qué? Y el brother ahora es cristiano y todo. Y curiosamente me
me dijo que ha seguido mucho las prédicas o material de los que uno ha compartido, tal vez en YouTube, en Spotify, ahí hay material, gracias a Dios, que uno ha podido compartir. Y me dijo que lo seguía y que lo escuchaba. Pero ¿a qué voy con esto? Esta palabra tiene un nombre y el título es el siguiente. Así que preste atención, porque creo que el nombre puede marcar desde el principio su vida. Esta palabra se llama el día del no más. Y lo voy a volver a decir. Esta palabra se llama el día del no más. Ahora, ¿por qué yo pongo esta? Denle un aplauso si se lo va a dar al Señor. Y entonces, ¿por qué yo pongo este ejemplo? Que algunos dirán, bueno, pero quizás no sea el mejor ejemplo. Es parte de mi vida y de eso puedo hablar, porque es mi vida, eso fue lo que pasó. Entonces, hay algo que yo quiero que hablemos en esta mañana, y es que tiene que haber un día, definitivamente, el día del no más. Pero muchos de nosotros tenemos, o yo hago esta pregunta: ¿la fe que nosotros tenemos es tangible o es intangible? Yo creo que cuando nosotros tenemos fe en Dios, eso se muestra, eso es visible. Usted no puede decir que usted tiene fe en Dios y su vida manifiesta otra cosa dentro, o las acciones que usted realiza. Si usted tiene en Dios, eso es tangible. Y si usted tiene fe en Dios, eso es tangible. Eso se ve en cómo usted habla, en cómo usted actúa, en cómo usted se mueve y cómo usted piensa. Pero hay una confusión que nosotros tenemos con una falsa humildad que creemos que nos hace ser cristianos. Y hoy es una mañana para romper esquemas religiosos con lo que le voy a decir, porque espero que esté listo, porque lo que le voy a mencionar en estos momentos es fuerte. Porque resulta que Jesús nos enseñó que lo que nosotros teníamos que hacer era, si nos golpeaban, era poner la mejilla, poner la otra mejilla. No se preocupe, yo no voy a cambiar lo que Jesús dijo. El día que usted escuche eso, usted puede levantarse y usted puede irse de este lugar, pero le aseguro que no lo va a escuchar. Entonces, Jesús viene y nos dice que cuando nos golpean una mejilla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Eso no le parece a usted como que usted es como que indefenso, como que usted pareciera como un perdedor? Pareciera, dentro de su análisis, no seamos hipócritas, analicemos las cosas. ¿No pareciera como un poco extraño eso? Pues Jesús y el Espíritu Santo me reveló la profundidad que hay en este versículo, y se lo tengo que decir. Lo que Jesús quiso decirnos, recordemos que hay otro pasaje que dice que nosotros somos más que vencedores. Entonces, el asunto es, en nuestro interior somos más que vencedores, pero Jesús en nuestro exterior dice que tenemos que poner la otra mejilla. Entonces, el poner la mejilla para algunas personas a veces lo que está representando es una falsa creencia religiosa, y por eso permitimos que nos pasen por encima como hijos de Dios, cuando esto no fue lo que Jesús quiso decir. Porque la diferencia entre poner la mejilla como Dios quiere y poner la mejilla ante todo lo que se nos levanta el enemigo y le ponemos la mejilla. ¿Estamos aquí? ¿Qué fue lo que quiso decir entonces Jesús con eso? La diferencia entre poner la mejilla como Dios quiere y poner la mejilla siendo un perdedor está en la actitud que usted tenga ante la situación. Si usted pone su mejilla ante lo que se levanta, y tómese como ejemplo de poner la mejilla a gente que entiende que Dios le defiende, pero que también gente entiende el principio de que ellos son más que vencedores. A veces como cristianos el enemigo nos hace sentir que vivimos en una estructura religiosa de que nosotros somos unos perdedores, pero a mí la Biblia me dice que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Por lo tanto, la actitud que el enemigo quiere que tú tengas es que vivas bajo los zapatos de él. Pero la Biblia a mí me dice que el que tiene que vivir bajo los zapatos de nosotros es el enemigo. Entonces no es lo mismo que a usted lo pisoteen en el trabajo y usted ponga la mejilla ahí todo agazapado.
a que usted vaya con toda la actitud y con el carácter y ponga la mejilla y usted diga: soy hijo de Dios y sé que Dios me va a defender. Hay una diferencia de actitud en medio de la acción. Por eso hay que entender que hay un día del no más. Hay un día del no más. La palabra tiene que salirse de estas letras y convertirse en algo visual. Por eso pregunté: ¿la fe es tangible o intangible? La fe es tangible, se manifiesta. La marca que tenemos como hijo de Dios es visible. No es algo que solamente sale de nuestra boca, tiene que ver con nuestras acciones. Pero estamos muy acostumbrados, y ya casi vamos a ir a la palabra, estamos muy acostumbrados a agacharle la cabeza a todo lo que pasa en nuestra vida. Y tenemos mucha preparación en guerra espiritual, tenemos preparación en oración, sabemos cómo hacer guerra espiritual, sabemos cómo hacer guerra espiritual al enemigo. Pero hay cosas en nuestra vida que no avanzan, y creemos religiosamente que hay cosas que le toca hacer a Dios, y no nos damos cuenta que el verdadero problema está en nosotros. A veces vives peleando contra el enemigo y no te das cuenta que el problema es usted. Las cosas que le estoy diciendo, déjeme decirle que me han costado lágrimas entenderlas. Las cosas que le estoy diciendo, permítame decirle que no son cosas que me he imaginado, que me salieron en un gran banco. Han sido el fruto de los procesos que he atravesado en Dios y de lo que hoy me doy cuenta. Entienda conmigo, no es lo mismo poner la mejilla con o sin carácter. Usted hoy, esta mañana, tiene que salir de ese lugar sabiendo que usted es más que vencedor, aunque vaya a su casa y hoy no tenga nada que comer. Usted tiene que saber que usted es más que vencedor, aunque en estos momentos te duele la enfermedad que te está oprimiendo. Pero lo que usted sabe es que no sabe cuándo va a suceder, pero sabe que algo va a hacer Dios. Y a mí la Biblia me dice que los planes de Dios para los hijos de Él son de bien. Son de bien. Escúcheme bien, son de bien. El día del no más. Mire, por mi trabajo yo me relaciono con muchísima gente. Me relaciono en algunas oportunidades con gente muy adinerada inclusive. Y si hay algo que yo me he dado cuenta, y perdone por lo que le voy a decir, pero es una realidad, y es que la gente que más mañosa que yo conozco es la gente cristiana. Perdón. ¿Sí o no? Un saco de mañas. Pero no lo culpo, muchas veces somos víctimas de la religiosidad que nos han transferido, que nos han metido literalmente como una vacuna. Religiosidad. Pero también tiene que venir un día del no más, cuando el Espíritu de Dios abre nuestro entendimiento y cuando se revela a nosotros como Él es, y cambia todas esas enseñanzas negativas que nosotros tenemos, esas prisiones. Gente que es cristiana sintiéndose en una cárcel, gente que es cristiana aquí viniendo sintiéndose como un perdedor. Tú vales la sangre de Cristo. Y aunque no estés viendo la respuesta que estás esperando, la certeza que tiene tu fe es que Dios lo va a hacer. Porque lo que tú estás pidiendo, porque tienes que aferrarte que lo que estés pidiendo está dentro de tu propósito. Y si usted es de los que tiene algo importante, si usted es de los que les gusta anotar, hay algo que Dios me dijo y lo tuve que apuntar. Solo los obstáculos le dan sentido a tu propósito. Siento su presencia. Solo los obstáculos le dan sentido a tu propósito. Pero tenemos que borrar el chip de esas circunstancias adversas que nos han marcado. ¿Sabes? Hay un sistema que se llama sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular, los médicos y los científicos saben o explican que el sistema de activación reticular
es que el cerebro refuerza todo lo que creemos. Por lo tanto, refuerza todo lo que crees y rechaza todo lo contrario. Eso tú lo tienes, lo haces y tal vez ni lo sabías. El cerebro refuerza todo lo que usted cree y rechaza todo lo contrario. Por eso, si en su niñez usted fue marcado diciéndole que usted no sirve para nada, usted creció creyendo eso, y su cerebro refuerza todas esas acciones de las personas que le hacen sentir que usted no sirve para nada, y rechaza todo lo que hacen las demás personas que le hacen sentir que usted es importante. Por lo cual usted anda con un espíritu ahí como de perdedor. Eso se llama el sistema de activación reticular. Lo voy a volver a decir porque es un concepto científico. El cerebro refuerza todo lo que crees y rechaza todo lo contrario. Los médicos y los psicólogos dicen que esto se contrarresta si se puede salir de ese sistema. ¿Cuántos saben que las cosas negativas que nos pasan también nos marcan? Y eso no está mal. A veces no podemos deshumanizar el cristianismo, y la religiosidad hace eso. Nos trata como robots. Si a usted le gusta apuntar, apunte esto también. No se puede deshumanizar el cristianismo. El cristiano consta del sacrificio de Jesús y de los humanos que creen en él. Usted es un ser humano, por si no lo sabía. Entonces, ¿cómo se contrarresta el sistema de activación reticular? Con la visualización de lo que quisiera ser, vivir o tener. Entonces, los psicólogos dicen que si usted se siente un perdedor, si usted tiene un complejo de inferioridad, si usted tiene un complejo de, no sé, algo que lo que usted sufre ahí en su interior, algo negativo que lo ha marcado, ellos recomiendan que usted por 1 minuto al día, todos los días, usted le haga un reset a su cerebro y entonces comience a pensar en las cosas que usted quiere vivir. Ahora usted me dice: Sergio, ¿qué le pasa? Hábleme de Biblia. ¿Cómo me está hablando de principios psicológicos? Tengo una bomba que contarle. Lo que le acabo de decir, Jesús lo sabía. Lo que duró años, lo que tardó años para que los médicos y los científicos y los psicólogos llegaran al acuerdo de entender qué es el sistema de activación reticular, el cual el cerebro refuerza todo lo que crees y rechaza todo lo contrario, se contrarresta con la visualización. Vamos a Marcos 11:24. Ya usted entendió qué es el sistema de activación reticular. Jesús en un versículo desbarata eso. Marcos, lo pueden poner por ahí, por favor. Marcos 11:24. Marcos 11:24. ¿Lo tienen? Me dicen amén. ¿Cuántos tienen hambre de Dios aún? Resulta que Jesús nos dijo: por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto quiere decir que lo que los médicos descubrieron ya Jesús lo sabía. Y entonces en la enseñanza que nos dan los psicólogos, médicos y científicos es verdadero, es real y sí funciona. Así que en esta mañana yo le lanzo un reto a usted y a mí también, de que no importa lo que usted esté atravesando en estos momentos. Bueno, sí importa porque sí duele, pero que su enfoque se ponga, se coloque, se dimensione en, creo que más de 1 minuto, en atreverse a creer las promesas de Dios para su vida. Que se vea montado en ellas, caminando en ellas, avanzando en ellas, viéndose diferente a la realidad que sus ojos le están mostrando el día de hoy a través de la fe. Porque si usted no renueva su mente, si usted no renueva su entendimiento, las promesas de Dios seguirán siendo promesas escritas en un libro, y usted las saludará de lejos y se morirá, pero no las verá. Yo estoy hablando con entendidos. ¿Cuántos quieren ver el cumplimiento de las promesas de Dios? Tiene que haber el día del no más. Y es que cada vez que lo digo, siento a Dios.
tiene que haber el día del no más. Y lo vamos a catalogar en dos dimensiones: el no más para parársele al enemigo y hablarle a la cara, porque algunos de nosotros le tenemos miedo al enemigo, y usted contra él pierde la batalla. Pero el que camina con usted, estando en usted, usted y él son mayoría. Hay gente que si le sale el diablo de frente, si logra ver algo extraño, hermano, hasta se puede volver loca. Pero yo estoy hablando con gente que entiende ¿cuántos vieron como la película Cuarto de Guerra? Cuando ella, yo no sé si la han visto, esa parte inclusive da como gracia, cuando ella tira los zapatos, ¿verdad? Y le habla al enemigo y le dice una cosa, y luego se mete y se me olvidó decirle esto también. Así usted tiene que hablarle al enemigo, aunque le esté doliendo, aunque usted no entienda. El reino de los cielos no se trata de entender, se trata de obedecer. Y cuando usted obedece, la Biblia a mí me dice que Él cumple sus promesas. Esa es una dimensión. Pero la segunda es de la que nadie habla. Gente profesional orando, pero la dimensión del no más es, aunque somos imperfectos, pero la dimensión del no más también radica en ponerse los pantalones, en amarrarse las enaguas, en tomar una actitud de más que vencedor y hablarse a usted mismo. Porque hay gente que tiene más de 20 años en Cristo con las mismas mañas, gente que tiene más de 30 años en Cristo luchando con las mismas cosas. El día del no más. No más. No más a la mentira, no más a la hipocresía, no más a la falsedad, no más al pecado que usted pueda llamar como usted pueda llamar, no más a la culpa. Si hay algo que destruye el alma de las personas, es la culpa. Y hay dos personas de las que quiero hablar: uno que no entendió el día del no más y uno que sí lo entendió. Pero antes de hablarle de esos dos personajes de la Biblia, hay algo también que le quiero contar. Hay algo que se llama el miembro falso. Las personas que van a la guerra y pierden una pierna, un brazo, esto es científicamente comprobado, que muchos de ellos, cuando les amputan la pierna, les amputan un brazo, están en recuperación o ya están listos para proseguir con su vida. Y dice que ellos sienten frío o sienten, ustedes saben, en la parte médica eso es verdad, sienten frío, sienten calor o sienten que les pica el miembro falso, el miembro que no está. Eso es verdad. Es el poder que hay en nuestro cerebro. Por eso Dios nos dijo que tenemos que renovar el entendimiento. Es una forma de decir que hay que renovar el cerebro de las cosas que no están bien en nosotros. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? ¿Cuál es el trasfondo del miembro falso? Hay miembros falsos en el corazón de los hijos de Dios. Cuando usted viene a Cristo y se siente culpable por algo que usted cree que está, pero ya no está porque Dios ya lo perdonó. El miembro falso en el humano hace que usted sienta que le pica algo que no está. Es decir, su mente cree que algo está ahí, pero no está. Su mente cree que usted es un gusano, pero usted es más que vencedor. Su mente cree que usted está enfermo, pero usted es sano en Cristo Jesús. Su mente cree que su familia se va a perder, pero la palabra de Dios dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Su mente le hace sentir culpable por los pecados del pasado. Y cuando usted va a la presencia de Dios, Dios le dice: ¿de qué me hablas? No me acuerdo. Porque la palabra de Dios dice que Él echa los pecados al fondo del mar. Y usted vive arrastrando lo que Dios ya botó. El miembro falso también es la culpa. Pero tiene que haber un día del no más. Diga conmigo: hoy es el día del no más.
Háblele, dígale al enemigo no más y le menciona lo que usted sabe, pero párese frente al espejo y dígale no más a usted mismo. No más te mirarás como un perdedor, no más te mirarás como alguien que no alcanzará las promesas de Dios. No más, escúcheme, no más. Esto no puede ser una palabra más, esto no puede ser un domingo más. Este tiene que ser el antes y el después de su vida. El no más en su economía, el no más en sus acciones. ¿De qué te sirve creer en las promesas de Dios cuando tus acciones no reflejan que estás creyendo en eso? ¿De qué sirve? Y entonces venimos a la iglesia por rutina, por costumbre, como es que si fuese el trabajo, porque ya estamos acostumbrados a venir acá. La vida con Dios y con el Espíritu Santo de Dios tiene que ser una aventura llena de procesos que duelen, pero victorias que engrandecen. Escuche esto porque esto es fuerte. Ya voy a entrar en las dos personas que le voy a decir. A veces detrás de pedir un milagro se esconde una vagabundería nuestra, porque queremos que Dios haga todo, pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Estás orando, yo no sé si hay empresarios aquí, estás orando para que Dios levante tu empresa, pero no haces acciones dentro de lo natural para que eso suceda. Estás orando para que Dios quizás, sí, no está mal orar por una sanidad, eso está bien, pero ¿por qué no te preguntas si quizás lo que Dios quiere hacer es darte la fuerza en medio del proceso para que lo conozcas más? Entonces oramos para que Dios haga todo, para que Dios haga esto, para que Dios haga lo otro. ¿Y tú qué estás haciendo para que eso suceda? Si hay una frase que yo tengo muy clara en mi vida, es que a mí me toca hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Entonces no ore por cosas. Hay cosas por las que no hay que orar. Un religioso se levantaría y se iría. Hay cosas por las que no hay que orar. Como si la Biblia dice orad sin cesar. Sí, pero ore con inteligencia. Usted no tiene que orar para que sea un mejor trabajador en su lugar de trabajo. Usted tiene que ser un mejor trabajador. ¿Me está entendiendo de lo que estoy hablando? Entonces haga lo posible para que Dios se encargue de lo posible. Y cuando usted se encarga de lo posible, usted tiene el derecho legal como hijo de Dios de pararse frente al Espíritu de Dios y frente al Padre y decirle: llegué a mi límite, ahora te toca a ti, Dios. Llegué a mi límite, ya no puedo más, ahora te toca a ti. Pero eso es fe, y eso es también demostrarle a Dios que usted está creyendo en su poder. ¿Amén o no amén? Hubo una persona que no entendió el día del no más, y fue Sansón. Por motivo de tiempo yo no voy a profundizar, pero eso está en Jueces 16. La Biblia dice que su papá Manoa y su esposa recibe la visión de que van a nacer un hijo y que Dios lo va a poner, y que su hijo va a ser nazareo, consagrado para Dios, y no sabe qué es. Y cuando él nace, resulta que Dios le dio muchas victorias. En una oportunidad, con una quijada de un asno, él mató a 1000 personas, solo él. En otra oportunidad logró matar a 30 personas porque habían adivinado un enigma que él había inventado, como una adivinanza, para que usted entienda. Y tuvo que pagar la apuesta, y fue y mató a esas personas, a 30 personas de los filisteos, que no eran el pueblo de Dios. Que uno se pregunta qué hace él dentro de los filisteos. En otra oportunidad se enamora de una mujer también que no era dentro del pueblo de Dios. En otra oportunidad va y se acuesta con una prostituta, hasta que conoce a Dalila, que los filisteos querían saber de dónde provenía su fuerza. Y dice la Biblia que él amaba a Dalila. Dice la Biblia que él amaba a Dalila, pero él nunca se alejó de las cosas que le hacían daño. Y él murió
estripado, le sacaron los ojos, le hizo una última oración a Dios y le dijo: por favor, ayúdame, sé que he fallado contra ti. O sea, él tuvo la oportunidad de enmendar su camino, pero no tuvo el día del no más. Y viene la otra contraparte. Quisiera profundizar tanto en esto, pero sé que el tiempo avanza. Y viene la otra parte. Voy a decir este otro punto y finalizamos. Y esta es la otra parte. Hubo alguien que sí dijo el día del no más, y fue David. Cuando venía el Goliat, del gigante, dice que tenía 40 días de atemorizar al pueblo de Israel. Eran 40 días que tenía de hacerlo, y nadie salía a pelear contra él. Él medía 3 metros, Goliat. Y llega David con su canasta, un pastor de ovejas, y va y lo con la función de su papá de ir a darle de comer a sus hermanos. Y el hombre va, imagínense ahí, con una canasta llena de queso y no sé qué, y va a entregarle eso. El pastor dice que era de buen parecer, que era pequeño, que era flaco y todo. Y entonces sale el gigante. Justamente llegó cuando el gigante está amenazando: ¿quién va a ser el que me va a vencer? Y David dice que da el queso por allá y dice: ¿y qué le pasa a este filisteo incircunciso? ¿Qué le pasa a este compa? Y ustedes están atemorizados por él. No, yo lo voy a matar. ¿Qué dijo él? ¿Qué le dijo él al gigante? Es el día del no más, Señor. Y entonces usted va a tener la actitud de David, o va a tener la actitud de Sansón, que no aplicó el día del no más y le sacaron los ojos y se murió. O David, que aplicó el día del no más y que le habló al gigante, y que el gigante estaba lleno de armadura, y que David lo único que tenía era a su honda, y que tomó 5 piedras lisas y que la lanzó en su frente, lo mató y le cortó la cabeza. ¿Quién va a ser usted? El día del no más, señoras y señores. Tiene que llegar ese día, el día del no más. El día de cansarse a usted mismo y verse en la misma situación. ¿Por qué? Porque ahora usted va a tener una actitud distinta, creer las promesas de Dios, pero hacer cambios en sus acciones. ¿Está conmigo o no está? ¿Quién eres? ¿Sansón sin ojos y muerto, o David con la cabeza del gigante, con los premios? Siento su presencia. Con los premios que habían después de derribar al gigante. Hay gigantes visibles y gigantes invisibles. Un gigante visible puede hacer que todos veamos que usted esté atravesando una enfermedad, pero hay gigantes invisibles que usted sabe que tiene años de luchar contra eso y que no lo ha podido vencer. El día del no más. Usted puede verse muy bien, tener su cuenta llena de plata, llena de dinero, pero sabe que hay algo que no lo hace feliz. El día del no más. ¿Te vas sin ojos de tiempo de milagros esta mañana, o te vas con la cabeza del gigante en la mano? Es mi pregunta. El día del no más, señoras y señores. Póngase de pie, por favor.